Vamos a hacer una descripción de cómo funciona el proceso minero para la obtención de distintos metales. Entonces vamos a hacer una precisión. El mineral se encuentra generalmente en los yacimientos, entonces vamos a suponer que este es un cerro que está mineralizado. En este cerro que está mineralizado nosotros podemos tener yacimientos del tipo cuerpo mineralizado, como si fueran cuerpos, bolsas, cuerpos mineralizados. Podemos tener yacimientos del tipo beta o filonianos, cuando las partes ricas se han aglomerado solamente en betas, que pueden ser pequeñas o grandes. O tenemos yacimientos que pueden ser diseminados. Entonces son yacimientos de distintos tipos. Normalmente, cuando son betas, pueden ser, desarrolladas a partir de minas subterráneas. Minas subterráneas que se acerquen a las betas, generando un nivel de extracción para descolgar las zonas mineralizadas y poder tener una facilidad operativa para poder extraer mineral. Normalmente cuando se trata de cuerpos mineralizados hay pequeñas combinaciones entre tajos y subterráneos, y normalmente cuando se trata de depósitos diseminados y el tonelaje o la combinación entre el tonelaje y la ley lo permite, entonces estas podrían ser abordadas como minas de tajo abierto. En cualquiera de las configuraciones tienen que pasar los procesos naturales de la minería. Entonces vamos a tener procesos más o menos de este tipo, ¿no es cierto? Si se tratara de abrir tajos, vamos a tener que abrir tajos que permitan desbrozar y obtener el mineral que nosotros queremos obtener. Si se tratara de vetas subterráneas, entonces, o de minas subterráneas, si la estrategia fuera minarlo con minas subterráneas, vamos a colocar un nivel de extracción seguramente, y entonces vamos a tratar de agapar las estructuras para poder descolgarlas, chimeneas, galerías, etcétera, que vayan hasta la superficie para poder ser ventiladas, y entonces vamos a tratar de descolgar la mina hasta el nivel de extracción, y en ese nivel de extracción vamos a poder extraer el mineral. Las operaciones unitarias que permiten esto son operaciones simples de perforación, voladura, carguillo, transporte. Entonces tenemos perforación, voladura, carguillo, transporte. La perforación, para poder hacer la perforación y la voladura se necesita tener el frente limpio y ventilado. Para eso necesitamos extraer los niveles de agua, así que seguramente habrán y existen de hecho en las operaciones mineras, sobre todo en las que están por debajo del nivel freático, entonces tienes operaciones en las que tienes que hacer operaciones de bombeo, son operaciones de servicio. Y por otro lado tiene que haber una operación de ventilación minera, entonces se hace un balance de ventilación para que el aire tenga como entrar y salir, de tal manera que se pueda habilitar las operaciones para poder hacer la secuencia perforación, voladura, carguillo, transporte. La perforación es la perforación de los frentes, en este caso se hace la perforación de los frentes, entonces suponiendo que se tiene pues un frente de trabajo, entonces se tiene un frente de trabajo, se hace la perforación, sea manual o con equipos, se hace la perforación de los taladros, ¿no es cierto? Se hace la perforación de los taladros, y en esos taladros que vienen siendo perforados se van a cargar los explosivos. Una vez que los taladros están listos, los explosivos se conectan, y esos explosivos que se conectan van a ser procedidos a detonarse. Entonces se van a detonar. Con la detonación se produce la voladura. Ahora, la voladura puede causar sobreroturas en las cajas y en el frente de trabajo. Y eso no es bueno porque encarece los costos de sostenimiento de la mina, pero también nos arriesga a niveles mucho más inseguros para las personas y para los equipos. Y entonces la seguridad no es buena si existe sobrerotura. Por eso es que en la voladura existe una ingeniería de voladura que permite hacer cortes precisos o cortes perfectos. Y la manera de hacerlo es colocando algunos retardos
que permitan que algunos de los taladros, esto pasa en milisegundos, pero algunos de los taladros salen primero. Por ejemplo, si este taladro del centro sale primero, y el resto de taladros tiene unos retardos, o sea, retardan milisegundos el tiempo de salida de la voladura, entonces al salir primero genera un vacío y el resto, en lugar de presionar a la roca, sale al centro y entonces se genera un mejor corte. Esas son algunas técnicas que se utilizan para lograr un mejor corte y siempre pensando en tener bien clara cuál es la geomecánica, cuál va a ser la geotecnia ahí, un buen diseño de la malla de perforación, una perforación bien hecha y la carga correcta de los explosivos que permitan hacer un corte perfecto. Una vez que esto ha volado, que se ha hecho la voladura, entonces se genera la ruma de mineral, ya está, la ruma de mineral que nosotros queremos tener. Y entonces hay que proceder, una vez que esa ruma de mineral ya ha sido, hay que proceder a hacer el carguillo a los scoops, ¿no es cierto? Hay que proceder a hacer el carguillo y entonces ese carguillo va a salir en los scoops con el mineral y finalmente pasamos a un proceso de transporte en donde este mineral es transportado hacia los otros niveles. Entonces así es como se extrae ese mineral como tal, ¿no? En el caso del tajo abierto también hay unas perforaciones, entonces hay unas perforaciones, son un poco más gorditas, esas perforaciones van a permitir cargar los explosivos, el material explosivo, ese material explosivo es detonado y al ser detonado, con el mismo criterio de evitar las sobreroturas para mantener la estabilidad física, genera pues estas rumas de mineral que finalmente son la producción que uno necesita. Ahora, en esencia, las operaciones van a ser las mismas. Hay una perforación, hay una voladura, hay carguillo de transporte y hay una serie de operaciones de servicio que las complementan. Ahora, conceptualmente hablando, ¿cómo funciona? Conceptualmente hablando, funciona más o menos de esta manera para avanzar a cómo llegar a metal fino. Vamos a verlo de esta manera. Conceptualmente lo que tenemos es un cerro mineralizado que tiene las estructuras, ya tenemos acá unas reservas, un plan de minado, una manera de extraer, y de la mina van a extraerse principalmente dos cosas. Algo que se denomina un material que se denomina mineral, en este caso va a ser el mineral de cabeza, así se le llama, mineral de cabeza, o mineral de cabeza. Así lo voy a llamar porque es la cabeza a partir de la cual se saca el metal fino. Y va a salir también un material que no es tan fino, pero que es inevitable, producto de la voladura, también se ha cortado y se va a romper un mineral que no tiene la ley que se necesita, que no es económico y que por lo tanto es estéril y tiene que ser dispuesto. A ese material se le llama desmonte. Entonces, tenemos de la mina una extracción de mineral y una extracción de desmonte. El desmonte es estéril y tiene que ser llevado a unas pilas, a unos llamados depósitos de desmonte. Ahora, para poder saber a qué depósito de desmonte lo llevamos, tenemos que caracterizarlo. El principal problema de las minas en superficie es el agua ácida, así que hay que caracterizar el potencial de generación de acidez que pueda tener este desmonte. Y si se trata de un desmonte que tiene una generación de acidez importante, entonces tiene que ser encapsulado, y se le encapsula en cápsulas de arcilla, ¿no es cierto?, que tienen la estabilidad física de largo plazo que requieren para que las desmonteras puedan ser sostenibles en el tiempo. Entonces el desmonte se coloca acá y acá se le coloca capas de arcilla. La función de la arcilla es evitar que cuando las gotas de agua o el agua caiga, sea por precipitación o por infiltración, pues no lleguen a tomar contacto con el desmonte y por lo tanto no pueda generar acidez. Estamos cortando la manera en la cual podría generarse agua ácida. Y entonces un desmonte correctamente encapsulado, con una estabilidad física importante, pues es un desmonte que funciona bien ambientalmente, pero toda esta operación para un material que es estéril tiene un costo y ese costo va a ser pagado solamente por la toneladita de mineral que sale del mercado. Si el desmonte tiene drenaje ácido, tiene ARD, tiene que ser encapsulado. Acá está un botadero encapsulado. Esto es un botadero de desmonte, un depósito de desmonte encapsulado. Si no tiene ARD, si no tiene drenaje ácido de roca,
Si no tiene, entonces pasa simplemente a un botadero convencional, que es un botadero en donde lo que hay que procurar es tener, acá está el desmonte, es tener solamente la estabilidad física de largo plazo. ¿Qué significa una estabilidad física de largo plazo? Significa hacer los perfiles y los ángulos necesarios y las técnicas constructivas necesarias para garantizar que esto resiste la sísmica de los últimos 500 años. Entonces eso está, ¿por qué? Porque hay que prever las desmonteras para el cierre de mina, para que eso no signifique altos costos en el cierre de mina. Entonces, lo primero que hacer con el desmonte es caracterizarlo. A la relación que tiene la mina entre mineral y desmonte se le llama stripping. El stripping es la relación mineral a desmonte, ¿no es cierto? O la relación desmonte-mineral. Ese es el stripping. Entonces, este stripping desmonte mineral puede ser, no sé, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Obviamente, mientras más grande la relación mineral, desmonte a mineral, la mina es menos económica porque por cada tonelada de mineral tengo que mover 2 toneladas de estéril, por cada tonelada de mineral tengo que mover 3 toneladas de estéril y así. Entonces, si tengo una relación 9-1, la mina puede llegar a ser antieconómica, porque para poder sacar una tonelada de mineral, yo tengo que sacar pues una cantidad enorme de toneladas de desmonte. Entonces, hay que buscar que el diseño de la mina permita bajos strippings en el proceso de ser posible, para poderlo manejar, y si no hay que mirar la manera de poder manejar correctamente este desmonte para poder obtener un mineral de cabeza que funcione para nosotros. Un mineral de cabeza que está siempre pensado en una combinación, esto es como un vector que determina tonelaje y ley, o sea, es una combinación de tonelaje y ley. ¿Qué cosa define qué es mineral y qué es desmonte al momento del diseño? Lo define la ley de corte. ¿Qué cosa es la ley de corte? El llamado cutoff. El llamado cutoff es la ley de corte. Esa ley de corte es la ley mínima, no sé, en gramos por tonelada, en gramos por tonelada, en onzas por tonelada. Es la ley mínima de concentración de mineral a partir de la cual es económico o no es económico. Si es económico es mineral y si no es económico automáticamente se llama desmonte. Todo esto sucede todavía en la mina. O sea, de la mina se produce mineral y desmonte. El desmonte tiene que ser encapsulado y el mineral, con la relación adecuada tonelaje-ley que supere el valor del cutoff, el valor de la ley mínima de corte, pues será llamado mineral. Y si no la supera, será llamado desmonte, porque es como un mineral muy pobre o algo que no sirve, o el estéril, es el estéril, ¿no? Ahora, ¿qué define el cutoff? El cutoff viene definido por una serie de factores en las que involucran el precio, la tecnología, una serie de cosas que hacen que hoy día, por ejemplo, con la nueva relación de precios y los nuevos recuperaciones tecnológicas que hay y la tecnología que hay, cada vez se minan leyes más bajas, porque ahora con la tecnología que existe es posible hacer una recuperación de estas leyes, ¿no? Por ejemplo, cuando el oro estaba a 1500, el cutoff era más o menos de 0.11, o sea que con cada 0.11 gramos por tonelada de roca, que tenga gramos de oro por tonelada de roca, 0.11 gramos por tonelada de roca, era ya económico con un oro 1500. Entonces, si el oro pasa a 1800, entonces el cutoff va a ser más bajo, entonces ya estaremos en 0.08 y así. Entonces la ley de corte también va a variar, sin embargo todo debe ser mandado por el diseño de la mina. Ahora bien, esto sucede en mina, estas cosas suceden en mina. Siempre vamos a tener las operaciones de perforación, voladura, carguillo, transporte, hasta obtener esa tonelada de mineral que por ahora la vamos a llamar la tonelada de mineral extraído. Y para poder pasar por esos procesos unitarios de perforación, voladura, carguillo, transporte, vamos a tener acá tiempos de ciclo. Hemos hecho un video explicativo de cómo funcionan los tiempos del ciclo y por qué es importante ciclar la mina. En una mina siempre existen, no todos los tajos dan el mismo tonelaje ni la misma ley. Existen tajos de alta ley, y existen tajos de media ley, y existen tajos de baja ley, siempre pensando en mantener la ley de corte y el cutoff en el proceso. Pero entonces el trabajo del ingeniero de operaciones consiste en hacer la combinación de una manera inteligente para en promedio entregar el mineral de cabeza que el diseño de la mina requiere.
Y para eso seguramente agarrará pues altas leyes con medias leyes y hará una operación de blending para obtener el mineral de cabeza que la mina requiere en producir. ¿Cuántas toneladas tengo que producir y de qué ley promedio deben ser esas toneladas para poder entregar ese material al proceso de las plantas? Así es como funciona la primera parte del proceso y que tiene que ver con la mina. Ahora vamos a ver cómo este proceso se lleva hasta la obtención de concentrados y cómo este proceso se lleva hasta la obtención de metal fino en algunos casos. Entonces vamos a usar un poco más de pizarra para poderlo mirar y entonces vamos a volver al principio. Decíamos que la mina produce, voy a volver a ensamblarlo, decíamos que la mina produce por un lado desmonte y por otro lado un mineral que vamos a llamar mineral de cabeza. Este es el mineral de cabeza. Entonces, este mineral de cabeza, para poder ser procesado, para poder pasar por el proceso metalúrgico, va a tener que ser reducido en tamaño. ¿Y por qué? Porque con un tamaño muy grande es posible que los químicos no lo atrapen el metal que tiene. Entonces se necesita pasar por una serie de procesos de reducción de tamaño. Los primeros grandes procesos, cuando este mineral de cabeza ya llega a las plantas, implican un proceso de chancado, que podría ser en una etapa o en dos etapas, dependiendo. Entonces acá está por un proceso de chancado. Y posteriormente, para poder reducirle más el tamaño, un proceso de molienda. Acá está mi símbolo de molino de bolas. Y entonces un proceso de molienda, ¿no es cierto? Entonces los molinos van girando y el mineral acá se va reduciendo de tamaño y acá se va reduciendo mucho más de tamaño. ¿Por qué es importante reducirle el tamaño al mineral? Hasta que sea muy pequeñito, porque cuando el mineral es más pequeño ya puede ser atrapado por los químicos, productos químicos que van a permitir hacer los procesos. Entonces, este mineral que se le reduce el tamaño por medio de chancadoras cónicas, existen varios tipos de chancadoras, etc. Entonces, lo que se requiere acá es reducir el tamaño y luego pasas a procesos de molienda para reducir aún más el tamaño. Una vez que se ha logrado reducir el tamaño, el mineral ya puede ser preparado para las siguientes etapas. Por ejemplo, podemos ahora sí pasar este mineral a procesos que permitan hacer una buena flotación. Y entonces podemos añadirle a este mineral unos materiales como santatos, ¿no es cierto? Podemos añadirle unos materiales como santatos, que lo que van a hacer es que este mineral, una vez que se le añade santatos y una vez que se le añade agua a esta mezcla, a estos minerales que ya han sido reducidos en tamaño, a estos minerales, lo que va a pasar con esto es un proceso por medio del cual aparece una separación de la fracción de minerales. Y esta separación de la fracción de minerales separa los minerales ricos de los minerales que no son ricos en función a qué tanta fobia le tienes al agua. El santato hace que le tengas fobia al agua y mucho apetito por el aire. Entonces acá les vamos a añadir unas paletas para poder generar aire. Entonces esto va a ser un material que va a permitir que el mineral que está entrando, por acá está entrando el mineral, ¿no es cierto? Por acá está entrando el mineral que está entrando se mezcle con los santatos y genere una reacción hidrofóbica, y al ser hidrofóbica va a dejar las partes con agua hacia abajo y va a generar además una reacción aerofílica. ¿Por qué? Porque es una reacción doble. No solamente hace que le tenga fobia al agua, sino que le guste el aire. Y entonces se va a concentrar el mineral, el metal se va a concentrar en la zona superior y va a dejar abajo una zona que va a ser una zona pobre, producto de la reacción con este santato. Que vuelvo a repetir, lo que hace es, le genera hidrofobia, que permite que todo lo que tenga líquidos quede abajo, y la pasta de concentrado se concentre principalmente arriba y que va a ser mantenida por una reacción aerofílica que le permita manejar acá
una fracción. Entonces la fracción superior que queda automáticamente se llama concentrado de mineral. Concentrado de mineral. Concentrado de mineral. Este concentrado de mineral ya va a tener un proceso para poderse convertir en metal, pero es un concentrado que desde ya es producto comercial vendible. Y a la fracción pobre, a lo que queda, que es un volumen mucho mayor, no se nota acá la proporción, en realidad es un volumen bastante mayor, en estas celdas, que se denominan celdas de flotación, a la fracción que no es rica, que no se ha concentrado producto de esta operación de flotación, a la fracción que no se ha concentrado se le denomina automáticamente relave. Y aquí se establece existe mucha confusión y la gente piensa que las minas tienen relave. No, no, no. De las minas lo que sale es desmonte. El relave sale de las plantas. Y sale de las plantas como producto de operaciones de este tipo. Por ejemplo, la concentración de mineral que genera un relave porque ha generado una fracción que es recogida con unas paletas, que es una fracción que ha sido atacada por este santato, que, vuelvo a repetir, lo que hace es le genera una característica hidrofóbica y aerofílica, o sea, le gusta el oxígeno y detesta el agua, y hace que esto vaya bajando, y esa fracción pobre se llama relave. El relave es estéril, no sirve, y tampoco puede ser vertido directamente al medio ambiente, por lo tanto el relave lo que tiene que pasar es tiene que pasar a unas reladeras, a unos depósitos de relave, aquí están, ¿no es cierto?, con su dique totalmente impermeables, con todos los seguros geomecánicos para que no exista permeabilidad hacia el medio ambiente, y el relave se va depositando y tiene sus presas de control. A este material, una vez que se deposita, tiene aspecto de una playa, por eso es que se le llama playa de relaves, dique de cola, depósito de relaves o simplemente reladera. Y para poderla construir se requiere permisos, se requiere habilitaciones, se requiere ingeniería, se requiere detalles para poderla construir, porque el depósito de relave debe calzar con toda la vida útil de la mina, o en todo caso deberían haber tantos depósitos de relave como que calcen con la vida útil de la mina, porque de lo contrario no tendría sustento. Siempre va a haber un relave que por sus características va a ser bastante mayor, ¿no es cierto?, y entonces va a tener que ser depositado en relave. El concentrado, por su lado, viene a ser ensacado, se ponen unos saquitos, o a granel o ensacado, y se deposita y se transporta hacia los puertos para ser comercializado, para la comercialización de minerales. Esto va directamente a las fundiciones, y en las fundiciones se obtiene metal fino a partir de estos concentrados. En el Perú se venden muchos concentrados de mineral, entonces se obtienen concentrados de alta ley, o sea que superan el 50% del contenido de metal. Hay concentrados de 55% de plomo, hay concentrados de 63% de cobre, concentrados ricos. Y entonces existe todo un mercado para la comercialización de concentrados que es muy interesante. ¿Por qué? Porque este concentrado es ingresado a los traders. Los grandes traders toman este concentrado y lo muestrean, determinan las características, por ejemplo, un concentrado con 2000 onzas de plata o con 500 onzas de plata, un concentrado con 63% de cobre. Entonces, las traders normalmente pagan entre el 90 y el 95% del valor de Londres de ese concentrado, así que el concentrado ya es vendible directamente. Por supuesto le descuentan en la liquidación la humedad, también descuentan o penalizan si es que el concentrado tiene alguna impureza, como podrían ser, por ejemplo, el arsénico y algunos contaminantes que les hacen mucho daño a las refinerías, y entonces daño operacional de las refinerías. ¿A dónde va? En el Perú teníamos antes refinerías como la Oroya, que hoy día no funcionan, y los concentrados se van a otros países a refinarse normalmente, pero el concentrado se lleva. Eso no significa que no podamos llegar al metal final. Existen otros procesos que nos permitirían llegar al metal final y que serían materia de discusión proceso por proceso. En el caso del cobre lo podemos llevar y lo llevamos de hecho en el Perú, hasta la elaboración de cátodos de cobre, etcétera.
y en el caso del estaño también salen barras de estaño y así. Entonces es posible llevar a este proceso. Pero ahora voy a explicar cómo funciona un proceso adicional que no es el típico proceso de elaboración de concentrados, sino es el proceso que funciona para el metal más fino o los metales más finos, que son el oro y la plata. Normalmente, en el caso del oro y la plata, utilizamos procesos de lixiviación que podrían ser llevados o podrían ser deducidos a partir de procesos del tipo ADR con carbón activado o a partir de procesos Merrill-Crowe. Entonces voy a hacer una explicación de cómo es que funciona eso. La reducción de tamaño de la mina, vuelvo a repetir, sale mineral y desmonte. El desmonte tiene su curso y el mineral tiene que ser reducido en tamaño. Para la lixiviación, no todos los minerales tienen que ser reducidos en tamaño, porque a veces el químico puede agarrarlos, puede tomarlos en un estado un poco más grueso. O sea, no tiene que haber chancado, molienda necesariamente. Estas son operaciones de chancado. Estas son operaciones de molienda. Por supuesto, todo yo lo estoy explicando de una manera muy rápida y sencilla, pero todo tiene una complejidad, ¿no? Las chancadoras tienen toda una ingeniería, los molinos tienen toda una ingeniería, hay molinos enormes como los molinos SAS que requieren pues una serie de componentes tecnológicos del fabricante, mucha asesoría técnica para que tengan la precisión del caso para poder funcionar y obtener la malla que se requiere en metales más finos. Pero vamos a ver cómo funciona el proceso de lixiviación. Antes quiero explicar qué es la lixiviación, a manera de conocimiento general. La lixiviación. La lixiviación es un proceso por medio del cual se le quita un sólido a otro sólido en un medio líquido. Entonces vamos a suponer que tenemos un vaso de agua. Y en ese vaso de agua yo pongo un dado. Acá tengo un dado con sus puntitos, un dado, ahí está, un dado. Y vamos a suponer que dentro del agua yo le extraigo los puntitos al lado. Lo que estoy haciendo es una lixiviación, es decir, le estoy quitando un sólido a otro sólido en un medio líquido. En la minería pasa exactamente lo mismo. Es decir, el sólido con otro sólido es la roca de tonelaje mineralizado que tiene oro. Y entonces yo necesito sacar selectivamente el oro. Para sacar selectivamente el oro, para sacar estos puntitos afuera, yo necesito un medio, una solución